Buenas tardes, buenas noches, colegas profesores. Sean todos bienvenidos a la lección número 5 del curso de planificación por competencias enfocado a la educación virtual en el formato de aula invertida. Mi nombre es Marisol Coloma y me acompaña el maestro Manuel Rodas. La agenda para hoy, 29 de agosto, pues después de la bienvenida, vamos a tener la enseñanza de cómo nace un paradigma, qué es un paradigma, paradigmas educativos, compartiendo entre profesores, como siempre, y pues entonces ya nos despedimos. Muy bien. Entonces, maestro Manuel, le dejo el espacio. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta lección número 5. Antes de iniciar de lleno, pues el tema que vamos a cubrir el día de hoy y que ya nos va preparando a entrar directamente al tema de las competencias, voy a hacer un primer recordatorio, ¿verdad? Este recordatorio tiene que ver con que los docentes que hacen falta de registrarse en el programa de certificación del CNB de Guatemala lo hagan lo más pronto posible, porque pues la fecha de entrega para que pues les dé tiempo de cubrir, en este caso, las diferentes lecciones que están dentro del programa y ganen sus insignias, pues no se vaya a cortar mucho el tiempo, ¿verdad? Recuérdense que este va a ser un estudio paralelo a lo que estamos llevando a través de, en este caso, la herramienta Chamilo. Entonces es necesario que se registren y que nos envíen la imagen de evidencia que ya forman parte de este programa de certificación. Tenemos muy buenas noticias de parte de algunos docentes que ya terminaron el programa y nos enviaron imagen de sus insignias. Y pues estamos muy contentos, sobre todo porque son colegas fuera de Guatemala. Por ahí tenemos al maestro Guido Romo, que él es de Ecuador y él ya completó todo el proceso, ¿verdad? Incluso está muy al pendiente de ver el tema del certificado, porque pues no se ha generado. Nosotros somos ajenos realmente a esta parte de la empresa que le da el soporte al CNB de Guatemala, en este caso en el formato digital, por lo que no tenemos directamente correo electrónico ni números de teléfono, más que lo que aparece ahí directamente dentro del CNB o lo que se encuentra en algún momento en la página del Mineduc, ¿verdad? Que en este caso sería mineduc.gov.gt. Entonces, igual hay que tener un poquito de paciencia. De repente el proceso no es automático, sino que debe de haber alguna persona que revisa, valida y que genere ese certificado digital. Como les repito, esta plataforma es independiente de nosotros y por lo tanto no podemos hacer mayor gestión ni tenemos mayor injerencia en ella, ¿verdad? Cualquier problema que se dé, cualquier retardo en la entrega de alguna insignia o de algún certificado, pues es directamente con pues la empresa que le da este soporte al Ministerio de Educación. Maestra Marisol. Sí, muchas gracias, maestro. No, solo quiero pues agregar que estoy muy complacida también por
los retos las evidencias que han estado enviando, y pues pedirles de favor a los profesores que cuando envíen sus evidencias, que sí sea con su nombre, que sí sea, que veamos la consigna de su nombre en la página, porque nos están enviando la evidencia de que ya están recibiendo sus cursos de certificación, pero no aparece el nombre. Solamente de eso, maestro. Gracias. Ok, gracias. Luego también un primer recordatorio, el día 12 de septiembre no tendremos lección. Ahora, ¿por qué no habrá lección ese día? Ese día, como empresa, como laboratorios educacionales de computación, nosotros vamos a tener el primer congreso de innovación docente que hemos titulado Soy Profe Inventor GT. Es decir, ese es el nombre con el que se va a conocer de ahora en adelante, así como hemos realizado el evento de Shelatec, y que este año no se pudo realizar de manera física, y pues no se tenían algunas otras condiciones como para hacerla virtual. Pues hemos decidido también iniciar este otro evento que sí se va a mantener en el formato de la virtualidad, aún estemos ya en una nueva normalidad que de repente ya nos permita hacer algún tipo de reunión presencial, para no perder la dinámica de el uso de herramientas que nos permitan hacer webinar. Entonces, el día 12 de septiembre no habrá entrega de lección, porque será este primer congreso virtual de innovación docente, y que en su momento, a través del grupo de Telegram, yo les he compartido la agenda del evento, en donde tendremos pues expositores, en este caso de talla internacional, reconocidos en diferentes ámbitos de la educación, y que hoy por hoy están impactando fuertemente, pues no solamente en el sistema educativo en su contexto propio a nivel de país, sino que también ya tienen una penetración, y su espectro de acción pues va más allá de las fronteras del país que representan, y que de alguna manera también están conformando esto que vamos a platicar el día de hoy, que es justamente acerca de los paradigmas. Entonces, sin más dilación, vamos a iniciar. Y lo primero que vamos a ver es un video clásico. Este video pues casi que lo vengo pues no viendo necesariamente, sino la primera vez que tuve acceso a esta información fue de manera impresa allá por el año 1998, donde pues se explicaba cómo de alguna manera nace un paradigma, y pues el día de hoy sí lo vamos a ver en función de video. Así que veamos y pongan mucha atención. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero,
un cuarto y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. Ok, entonces, antes de continuar como tal, quisiera que ustedes pues ya tuvieran una primer participación en relación a este video que acabamos de observar. Que puedan levantar su mano, ¿verdad? Para que podamos darles la palabra y con sus palabras, así de manera muy sencilla, nos cuenten qué creen ustedes que es un paradigma. Buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor. Un paradigma es un esquema mental, una forma de ver y hacer las cosas que se vuelve repetitiva. Gracias. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Alguien más que quiera compartirnos con sus palabras qué considera que es un paradigma? Profesor José Luis López, por ahí tiene levantada la mano, puede abrir su micrófono. Sí, gracias, maestro. Pues yo considero que los paradigmas son formas de pensar, formas de creer y formas de actuar, tomando como modelos otros grupos. Si pensamos en grupos sociales, sería la forma de cómo un grupo social se mueve, ¿verdad? Y cómo actúa, pues de esa forma se quiere seguir actuando de la misma manera. Ok, perfecto, muchas gracias. Profesor Iván Galindo, puede abrir su micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Parte de lo que yo iba a decir lo dijo el compañero que habló hace un momento. Es un paradigma, se entiende como un modelo, ¿verdad? Como una forma de hacer. Y lo dice en la última parte del video que nos compartió, ¿verdad? Así se han hecho siempre así las cosas. Ese es el paradigma, ¿no? Es el modelo o el modo de hacer las cosas. Exacto. Estos modelos, ¿verdad? De alguna manera, a veces nosotros sin exactamente saber el por qué se aplican o se toman como referencia, digamos, empieza un proceso de empezarlo a replicar. Por ahí, maestra Marisol tenía una anécdota relacionada con esto de los paradigmas y que se da más a nivel de familia, digamos, de lo que se puede convertir también en un paradigma familiar. Exactamente, maestro. Hoy le estaba comentando la historia que tuve la oportunidad de conocer allá en mi pueblo, de una abuelita que le enseñó a la mamá y la mamá, pues la mamá le enseñó a la hija, ¿verdad? En una ocasión, la abuelita llegó a la casa de su nieta y se dio cuenta cómo estaba haciendo una lengua fingida que le dicen que es con carne molida. Entonces, la abuelita, ella contenta de viendo todo el equipo que tenía en su cocina, se va dando cuenta cómo lo hace y también ve que en los extremos de la carne, ella los corta. Y entonces le entró la curiosidad, ¿verdad? Y le dice, abuelita, pero es que tú así le enseñaste a mi madre y ella me lo enseñó de esa forma, se le tiene que cortar las tapaderas, digamos, de la carne. Entonces la abuelita se enciende con risotada y le dice, no, mija, es que mi horno era muy pequeñito y yo le tenía que cortar esas partes, pero tu horno está muy bien, está muy grande. Eso le comentaba al maestro de que nos enseñan y no sabemos por qué es que lo estaban utilizando y tampoco nos da la curiosidad de hacer algo diferente. Así es, maestro. Exacto. Muchas veces los paradigmas
se establecen porque algún gurú, ¿verdad? O algún influencer, como hoy por hoy se conoce, pues, o un científico, puede ser un pedagogo que haya generado una investigación en particular con un grupo de estudiantes en un contexto muy específico, y tiene buenos resultados, viene y lo saca, digamos, a la comunidad científica. En nuestro caso podría ser a la comunidad educativa. Presentando pues justamente esos buenos resultados que él ha tenido a raíz de la aplicación de cierta metodología que en un contexto determinado le ha sido funcional y que otros empiezan a probar y que de repente ven que es adecuado, ¿verdad? Entonces ya empiezan a darle cierto grado de credibilidad y se establece como un modelo que podría seguirse. Así podemos hablar, por ejemplo, de un método Montessori, por ejemplo, ¿verdad? Estos modelos en su momento han servido de guía para instituciones educativas que incluso los adoptan como parte de su metodología. Pero continuemos antes de ir adentrándonos más en este concepto del paradigma. Vamos a ver algunas conceptualizaciones. Para Wikipedia, el concepto de paradigma es utilizado comúnmente como sinónimo de ejemplo, y ya lo dijeron ustedes, ¿verdad? Es un modelo, es un ejemplo. También se puede decir que es hacer referencia en caso de algo que se toma como modelo. También, en este caso, el filósofo, físico, naturalista de alguna manera, Thomas Samuel Kuhn, quien fue el que empieza a utilizar la palabra paradigma y a introducirla dentro de los contextos científicos, pues la define en un libro que él tiene, que es La estructura de las revoluciones científicas de 1962, acá de manera muy resumida, digamos, muy concreta, como un conjunto de prácticas y saberes que definen una disciplina científica durante un periodo específico. Es decir, un paradigma puede ser funcional para un periodo de tiempo específico. Y entonces ya no solamente tenemos que tomar en cuenta cierto contexto, ¿verdad?, ciertas características que deben de tener los grupos donde se está aplicando, hablando puramente en el plano educativo, sino que también ese paradigma responda a posiblemente contextos sociales, contextos económicos, contextos políticos de alguna manera también, y que desde la educación donde se forman los estudiantes para que respondan a esas necesidades del modelo en general en que está funcionando no solamente la economía, sino también la sociedad, sean acordes al tiempo en que estos se están aplicando. Cuando estos ya dejan de ser funcionales porque no responden a las necesidades de lo que se está sucediendo en globo, pues podemos anular o desechar o modificar. Listo. Disculpen, es que si no dejan ahí los micrófonos abiertos e interrumpen la sesión. Según la Real Academia Española, es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Y aquí hay que tener cuidado, porque en un momento dado el paradigma se puede volver dogma, ¿verdad? Y entonces simplemente todos dicen amén, sin en un momento dado, pues de repente
aplicando pensamiento crítico, decir, bueno, este modelo está bien, pero no responde a mi contexto en particular, a mis necesidades, ¿verdad? No responde a lo que un grupo específico de estudiantes necesita. ¿Y por qué lo comento? Porque los paradigmas también pueden estar a nivel del docente. Yo docente puedo tener mis propios paradigmas. Y entonces resulta que un modelo que me fue funcional un año, posiblemente no me sea funcional al siguiente, ni al siguiente. Y entonces yo o lo voy mejorando o lo cambio de tal manera de que busque el mejor resultado posible. Cosa que muchas veces no sucede porque los docentes de alguna manera estamos o se entra en una zona de confort y creemos que todo el tiempo, durante todas las generaciones que cambian, y ya vamos a ver la siguiente diapositiva, el paradigma personal, mi paradigma como maestro, va a ser funcional siempre. Y eso no es cierto. ¿Qué es un paradigma educativo? Ahora pues, ya lo vamos a ver más directamente en el plano de la educación. Un paradigma educativo es un modelo utilizado en la educación. Un ejemplo de esto lo constituye el modo de aprender de las nuevas generaciones, que se diferencia de las generaciones anteriores. Y esta generación, la generación de los centennials, y algunos millennials, ¿verdad? Que todavía tenemos en las aulas, sobre todo en las aulas de las universidades, son generaciones que pues nacieron dentro de un entorno digital, ¿verdad? Sobre todo los centennials, que son considerados pues nativos digitales puros y que requieren formas diferentes de hacer esos procesos de aprendizaje y enseñanza. Y en nuestro caso, pues la pandemia y todo lo que se ha suscitado a raíz de pues el distanciamiento social, el reducir la cantidad de infectados, el empezar a implementar más tecnología para poder darle continuidad a los procesos de formación, han hecho que se esté gestando un paradigma totalmente dinámico, un paradigma en estado líquido, que es fluido, y que actualmente no podemos decir, este es el mejor modelo. Pues se habla de ciertas estrategias, de cierto modelo que los gigantes tecnológicos pues ya están lanzando precisamente unido o estrechamente unido a los recursos de tecnología que sí o sí nos va a tocar que estar utilizando. Pero ese paradigma aún está en construcción y posiblemente pueda que resulte ser una evolución de un paradigma que ya, pues digamos, se había casi establecido a nivel de la mayoría de instituciones educativas o a nivel de las políticas públicas en educación que tenían los diferentes países. El paradigma utilizado por un maestro tiene un gran impacto en la forma en que el estudiante se va a enfrentar al conocimiento y reaccionar ante este, aprendiéndolo o rechazándolo, dependiendo de la forma en que es abordado. Y es ahí donde yo les comentaba. Nosotros docentes tenemos también nuestros propios paradigmas y no tenemos que tener miedo si hacemos las cosas diferentes a lo que está haciendo en este caso la masa, que posiblemente esté viviendo en un paradigma que ya no es el adecuado para, en este caso, la necesidad o el contexto actual que vivimos. Los paradigmas innovadores pueden dar lugar a un aprendizaje dinámico que estimule al estudiante produciendo un cambio real en este. Maestra Marisol, ¿tiene usted algún comentario al respecto?
Muchas gracias, maestro. Pues viera de que sí, como los paradigmas pues son un modelo a seguir y la educación ya está evolucionando, sí quiero comentar de algunos modelos recientes que he estado viendo. Recordemos, colegas, que un docente siempre está aprendiendo y en esta nueva normalidad se está viviendo un nuevo paradigma que va acorde con la inteligencia artificial. Pero no es que vamos a tener un chip y nos vamos a hacer robots, no, o bueno, al menos no todavía, sino que es porque estamos utilizando las herramientas tecnológicas para nuestro aprendizaje. Podemos ser autodidactas y obtener el aprendizaje del que estamos interesados, ya sea googleando, wikipediando, youtubeando, etcétera, ¿verdad? Pues también quiero comentar otro modelo a seguir en estos tiempos, que además está acorde a los derechos humanos, según el artículo número 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y me voy pues a la parte en donde se refiere a que la educación debe construir la dignidad humana, la autoestima y confianza en sí mismo. Este modelo es el constructivista, en donde el alumno construye su propio aprendizaje. Y este modelo induce al docente a ser el facilitador para enseñar a pensar, enseñar sobre el pensar, enseñar sobre la base del pensar. El filósofo polaco Zygmunt Bauman afirmó que todo está en constante mutación y nada del presente puede predecir el futuro. Y pues quizás es una conclusión de lo que dijo Heráclito 500 años antes de Cristo, pero aún permanece real, como lo es que el cambio es lo único que permanece. Aunque él lo dijo más emotivo, pues todo fluye, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos descender 2 veces al mismo río, porque ni el río ni yo vamos a ser los mismos. Pues también en esta semana escuché que en un taller del doctor Leonardo Garnier, él hacía una pregunta: ¿qué es ser un buen estudiante? Y respondió: es alguien que es capaz de construirse a sí mismo. Entonces, es aquí en donde un docente, en esta nueva normalidad, un docente que es innovador, un docente moderno, es el que ayuda al estudiante a que pierda el miedo de ser la persona que él quiere ser. También pues me quiero referir a un educador que fue el mentor del maestro Manuel Rodas. Él murió hace una semana más o menos y pues dejó el legado de cambiar paradigmas. Él se llamaba Ken Robinson. El excelente educador inglés creyó en la creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los recursos humanos. Creyó en la inteligencia múltiple. Una de sus menciones era que la creatividad es el proceso de tener ideas originales que tienen valor y que el pensamiento divergente son múltiples respuestas para una sola pregunta. Él ponía de ejemplo a los niños cuando decía y afirmaba que los niños son creativos y no les importa equivocarse. Se atreven hasta con lo desconocido y luego siguen otra cosa. Entonces, maestros, respetables colegas, lo nuevo y funcional es crear capacidades para desenvolvernos en forma más humana. Y esto me lleva a hacer otro comentario del que de broma le dicen San Google. Esta empresa afirma que la formación
en primaria, secundaria, diversificado, universitaria, no tienen la absoluta verdad de cómo un individuo se comportará en su trabajo. Lo que prevalece es la confianza, es su voluntad de realizar su competencia, su desempeño. Repito y concluyo que el modelo a seguir en esta nueva normalidad como docentes es formar al estudiante para que sean capaces de construirse a sí mismos, a que sean capaces de encontrar varias soluciones a un problema. Y aquí es en donde se puede adoptar y adaptar esa palabra tan famosa de resiliencia. Preparemos a los que nos escuchan para ser ciudadanos del mundo, que estén preparados emocionalmente, que tengan esa voluntad de aprender lo que se deba, pues, para lo que sea en función de la evolución de la educación. El mundo sigue cambiando y nosotros seguimos aprendiendo. Conozcamos más, maestro. Ok, gracias, maestra Marisol. Sí, justamente la semana pasada, para ser exactos, el día 21 de agosto de este año, pues fallece Sir Ken Robinson, alguien que pues desde que lo empecé a seguir me impactó mucho, sobre todo porque el contexto en que yo lo conozco es justamente, y él mismo lo comentaba, ¿verdad? A través de una charla que tuvo en TED, en donde pues él no quiso decir realmente que la escuela mata la creatividad, pero que sí de alguna manera ya no hace que los estudiantes sigan potenciando esa creatividad. De tal manera que niños que eran considerados genios en la edad de 4 o 5 años y que tenían una forma tan divergente de ver las cosas y de encontrarles soluciones, pues resultaba que cuando llegaban a graduarse de la universidad, no conocían o no se animaban a ver soluciones diferentes a los problemas. De alguna manera habían creado un paradigma en su vida. Y ese paradigma, porque la masa de alguna manera así lo hace, pues también lo hacían repetitivo. Sir Ken Robinson también nos comentaba mucho que no ya genios en sí, pues no es lo que se necesita del todo, a pesar de que genios siempre han existido y no necesariamente un genio es aquel que tiene mucho conocimiento, porque nadie es capaz de acumular todo el conocimiento del mundo. Sin embargo, hay ciertas particularidades, ciertas cualidades que puede tener una persona, que puede reunir una persona, en parte pueden ser de tipo genético, es en este caso un atenuante importante, pero en otro caso que pueden ser adquiridas, pueden ser desarrolladas justamente producto del aprender haciendo. Y entonces, al desarrollar estas competencias muy particulares, pues encontramos que hay genios en el deporte, genios en la música, genios en el arte, pero más allá de eso, y que es difícil de definir, porque el mismo Sir Ken Robinson decía que era difícil definir la palabra creatividad, porque se va a ser creativo independientemente del contexto en que te muevas. Lo importante es hacer cosas nuevas y encontrar soluciones a problemas nuevos. En la actualidad, nosotros tenemos o estamos viviendo una era de total incertidumbre, donde literalmente se está reseteando todo el sistema global en sus diferentes aristas, ¿sí? Pero que se necesitaba de un detonante para que esto sucediera. Y muchos han necesitado no solo que se muevan de esa zona de confort,
sino a ser muy creativos para poder, así de crítico como se va a escuchar, sobrevivir esta época. Entonces es importante que no olvidemos la creatividad. De hecho, es parte de esas 4 competencias básicas que hay que desarrollar, que pues tienen que ver mucho con la creatividad. En esta semana también les compartí al grupo de Telegram un video donde pues de una manera muy bonita, ¿verdad? Ahí sí que aplicando el storytelling o el visual thinking también, ¿verdad? Pues se nos explica que vivimos dentro de una serie de paradigmas y donde quizá muchos de esos paradigmas ya no son funcionales y que fueron creados para un contexto y una época que hoy por hoy ya no existe. Entonces, ¿por qué seguir haciendo lo mismo? O adoptando ciertas acciones simplemente porque un grupo de científicos lo establecieron que era el mejor modelo. Sin embargo, no necesariamente va a ser el modelo que va a responder al contexto que yo tengo más próximo, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar y vamos a conocer precisamente en un resumen. Este es un video, me gustó mucho, yo veo muchos videos, utilizo mucho pensamiento crítico para validar también el contenido de los videos y cómo fueron integrados. Y me gustó mucho este video en particular. Le voy a subir todo el volumen a mi computadora porque no tiene tanto volumen. Pero hace una muy buena integración de los paradigmas educativos. Saludos a todos. En esta oportunidad hablamos de los paradigmas educativos. Comenzamos con el enfoque histórico-cultural. Este enfoque tiene como sus principales representantes a Vygotsky, Leontiev y Luria. Las características fundamentales del enfoque histórico-cultural es que se encuentra fundamentado en la premisa de que todos construimos nuestra propia perspectiva del mundo, nuestro propio conocimiento basado en las experiencias individuales y el medio ambiente que nos rodea. Además, se centra en la preparación del alumno para resolver problemas en situaciones ambiguas o confusas. Desde esta perspectiva, los estudiantes aprenden a reflexionar sobre sus experiencias y posteriormente construyen su propia comprensión del mundo. Desde el punto de vista histórico-cultural, los principios del constructivismo se aplican en el diseño curricular usando el hipertexto e hipermedia, donde el alumno puede acceder a un área más amplia del aprendizaje mediante el control de los elementos a los que tiene acceso. En este enfoque, el docente debe conocer bien acerca del proceso de evaluación de necesidades y el análisis de metas. Esto con el fin de determinar las barreras o problemas que impidan el rendimiento óptimo de los alumnos. También, el profesor es considerado como un diseñador de instrucción, por lo que debe ser capaz de ponerse en los zapatos del estudiante, interactuar con él y ser un guía para la comprensión. Ayudarlo a través de metodologías que sean más eficaces para que el alumno construya su propio conocimiento. El profesor debe concebir al alumno como una personalidad plena que con su ayuda construye y reconstruye sus conocimientos, habilidades, hábitos, afectos, actitudes, formas de comportamiento y sus valores, en constante interacción con el medio sociocultural donde se desenvuelve. En este enfoque, el alumno es considerado como un ser que aprende las cosas haciendo en base a sus experiencias previas. En el enfoque histórico-cultural resaltamos el aporte de Vygotsky, quien señala que la enseñanza es desarrolladora solamente cuando se tiene en cuenta dicho desarrollo. También menciona que la enseñanza no necesita esperar a que el estudiante haya alcanzado un determinado nivel de desarrollo para que pueda aprender. Resalta el aporte de Bosovich acerca de procesos internos y condiciones externas que son típicos de cada etapa. Vygotsky destaca como el medio que influye en el que cada etapa de su desarrollo y de las propiedades formadas en él.
El aporte más importante es la introducción del concepto de zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado, como la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz. Este concepto es muy valioso para los psicólogos y educadores, porque permite conocer el estado actual del desarrollo del niño, así como de sus potencialidades. Vygotsky, por otra parte, aglutinó otras figuras, como Leontiev, Luria, Segerman, Galperín y Saporez. Además, formuló su concepción teórica metodológica de la psicología y propuso un enfoque que se apoyaba en la filosofía materialista dialéctica, donde se conformó la concepción histórico-cultural. Considera que el hombre no es un ser tecnológico que reacciona a los estímulos del medio, sino que a través de su actividad se pone en contacto con los objetos y fenómenos del mundo circundante. Por tanto, el desarrollo de la psique y de la conciencia humana tiene lugar a través del desarrollo del plano objetivo de la actividad. El conductismo. Esta corriente tiene como principales representantes a Skinner, Pavlov, Watson, Bechterev, Guthrie, Hull, Tolman y Thorndike. La corriente conductista tiene como características esenciales que estudia la conducta del ser humano con un método deductivo y con un comportamiento observable, medible y cuantificable. Además, está basada en el modelo de estímulo-respuesta. También considera los conocimientos del sujeto como acumulaciones de asociaciones entre estímulos y respuestas, sin alguna organización estructural. Está fundamentada en el uso de la metodología experimental. Plantea que la conducta es el resultado del ambiente y su asociación por medio de la experiencia. Considera un arreglo adecuado de las contingencias de reforzamiento. También hace referencia a la programación instruccional basada en el análisis de respuestas de los alumnos. Menciona al aprendizaje como un producto de la relación estímulo-respuesta. Considera también que el aprendizaje se da únicamente cuando se observa un cambio en el comportamiento. Destaca el mayor legado del conductismo, que consiste en sus aportaciones científicas sobre el comportamiento humano, en sus esfuerzos por resolver problemas relacionados con la conducta humana y el moldeamiento de conductas, que si bien no pueden solucionarse totalmente a base de premio-castigo, nos señala que el uso de refuerzos puede fortalecer conductas apropiadas y su desuso debilitar las no deseadas. Los principios de las ideas conductistas pueden aplicarse con éxito en la adquisición de conocimientos memorísticos, que suponen niveles primarios de comprensión, como por ejemplo el aprendizaje de las capitales del mundo o las tablas de multiplicar. Sin embargo, esto representa una limitación importante, que la repetición no garantiza la asimilación de nuevas conductas, sino solo su ejecución. También destaca los principios conductistas que pueden aplicarse eficazmente en el entrenamiento de los adultos para determinados trabajos donde la preparación estímulo-respuesta es útil e incluso imprescindible. Por ejemplo, preparar pilotos en una línea aérea para afrontar una situación de emergencia en la que la rapidez de respuestas es una de las exigencias para el éxito y lleva consigo un adiestramiento estímulo-respuesta. En esta corriente destaca el papel del docente, ya que es un profesor programador, hace arreglos de contingencias de reforzamientos para enseñar. También percibe el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista. Por otra parte, maneja todos los recursos conductuales. En este enfoque conductista, el papel del alumno suele convertirse en un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados por el exterior, es decir, mediante la situación instruccional, métodos, contenidos, etc. Al alumno
Le basta con programar adecuadamente los insumos educativos para que se logre el aprendizaje, además de conductas académicas deseables. El alumno se convierte en un ser dócil. El respeto a la disciplina impuesta, por ende, a la pasividad. Dentro de este enfoque, también referimos el tipo de evaluación, en el cual se tienen pruebas objetivas basadas en los objetivos propuestos previamente. Las pruebas pedagógicas están basadas en instrumentos para medir objetivamente las conductas. Y también se hace uso de los programas CAE y AC como programas de instrucción asistida por computadora. Pero, ¿qué es lo que tomamos de este modelo? Básicamente 2 puntos. Los aportes que hizo a la educación, como el trabajo planeado, las pequeñas unidades de información y las actividades por estímulo-respuesta mediante el reforzamiento positivo. Y también el maestro como coordinador, tomando en cuenta los estímulos para provocar respuestas fáciles de observar y valorar y el uso de los recursos audiovisuales. El cognitivismo. Este enfoque, entre sus representantes, considera a los más importantes como Dewey, Piaget, Vygotsky, Brunner, Gagné. Posteriormente se incorporan a esta escala de representantes David Ausubel, Novak, Lorilla, Gardner, Glasser y Bloom. Las características más importantes de este enfoque cognitivista, además, es llamada psicología instruccional, ya que estudia las representaciones mentales con tendencias hacia el constructivismo. Concibe como parte fundamental enseñar a los alumnos habilidades de aprender a aprender y a aprender a pensar en forma eficiente, independientemente del contexto instruccional. Este enfoque considera a la actividad mental que es inherente al hombre y debe ser desarrollada. Dentro de los aportes que este enfoque ha realizado a la educación, destacamos el uso de estrategias de enseñanza, dentro de las cuales tenemos los programas de entrenamiento de estrategias de aprendizaje, los programas de enseñar a pensar y los sistemas expertos y de tutoría inteligente. Por otra parte, se destaca el interés por el desarrollo mental del sujeto que aprende, tanto con funciones psicológicas, procesos y operaciones mentales, y se hace énfasis en la comprensión. Esta corriente, dentro de los aportes a la educación, destaca el papel del sentido y el significado versus el aprendizaje memorístico. También le da un enfoque holístico, democrático y optimista del desarrollo de la inteligencia. Utiliza técnicas y estrategias para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. Surgen múltiples propuestas metodológicas de enseñar a pensar y a aprender a aprender. La mediación como un tipo de relación maestro-alumno y hace uso de metodologías de enseñar a pensar y a aprender a aprender. En este enfoque, el docente adquiere un papel fundamental, ya que parte de las ideas previas de los estudiantes para que aprendan a aprender y a pensar. El rol del docente debe ser un ente que promueva el aprendizaje significativo. También debe diseñar actividades de aprendizaje que promuevan el desarrollo de habilidades intelectuales. Debe ser un guía que enseña de manera afectiva, conocimientos, habilidades cognitivas, metacognitivas y autorreguladoras. El enfoque cognitivista describe al alumno como un sujeto activo, procesador de información, quien posee una serie de esquemas, planes, estrategias para aprender a solucionar problemas. Se parte de la idea de que el alumno posee un conocimiento previo, acorde a su nivel de desarrollo cognitivo, al cual se programan experiencias sobre hechos que promoverán aprendizajes significativos. Y también considera al alumno como un procesador activo de la información. Este enfoque cognitivista propone un tipo de evaluación en el que se evalúa el aprendizaje de los contenidos declarativos, saber qué, los procedimentales, saber hacer, y los actitudinales, saber ser. Además, menciona la evaluación de los procesos de aprendizaje, utilizando cuestionarios de autorreporte y los productos finales. Además,
usa tareas las cuales incorporan distintos tipos de estrategias. Pero, ¿qué podemos rescatar y tomar de este modelo? Básicamente dos elementos. Primero, estimular el desarrollo de las habilidades intelectuales de los alumnos mediante el diseño de actividades. Segundo, que el maestro, como mediador de estos procesos de conocimiento, pueda motivar a lograr el aprendizaje significativo. Muchas gracias. Muy bien, entonces, ahorita en el video anterior, pues lo que vimos fue una integración, ¿verdad?, de diferentes modelos, teorías, que fueron integrando, pues, digamos, tres paradigmas importantes que han también aportado a las políticas públicas, incluso de ministerios de educación o directamente a instituciones educativas. Por ahí escucharon palabritas que de repente ahora les parecen como que muy novedosas, pero pues estos pedagogos, estos filósofos, estos psicólogos, no son de esta época, pues no son contemporáneos a nosotros. Muchas de estas teorías son pues, del siglo pasado, incluso de inicios de 1900, algunas, ¿verdad? Pero que ya estaban de alguna manera en una crítica constructiva y en una crítica de cambio en relación a lo que para ese entonces venía siendo ya una segunda revolución industrial que se estaba gestando y que luego pues dio origen a una tercera revolución industrial. Ya se habla de pensamiento crítico, ya se habla de aprender a aprender, ya se empieza a hablar acerca de esas inteligencias múltiples y de un montón de conceptos que hoy de repente a algunos les parecerán como que muy nuevos. Sin embargo, no ha sido así, han sido conceptualizaciones que ya tienen algún tiempo, pero que ahora pues están retomando. Y que digamos que son modelos pedagógicos que están más acordes o que pueden ser más fácilmente adaptables a lo que desde el punto de vista pedagógico nosotros necesitamos. Sin embargo, ahora sí tenemos que hablar un poco más acerca de tecnopedagogía. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el componente de la tecnología que es más fuerte y que sí o sí nosotros docentes nos vamos a ver inmersos, tarde o temprano. Yo diría más temprano que tarde. Y entonces estamos ya en ese proceso de construir o de crear o de ese surgimiento de un nuevo paradigma educativo. Y cuando hablamos de ese nuevo paradigma educativo, pues nos vamos a ir nuevamente al siglo pasado. Hay un documento que se llama La educación encierra un tesoro, que es publicado en el año 1994. Este es un informe presentado a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, liderado por Jacques Delors. Básicamente, el documento, pues podríamos decir que nos habla de una educación a lo largo de la vida y que se basa en 4 pilares: el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos y el aprender a ser. Y entonces nosotros vemos, si lo comparamos con el video anterior, que lo que de alguna manera hizo esta comisión es sacar lo más valioso de los paradigmas anteriores y adecuarlos a un contexto nuevo que se iba a empezar a vivir. Y sobre todo empezar a apostar mucho por preparar a las nuevas generaciones en el modelo de aprender a aprender. Repito,
no es algo nuevo realmente, pero que hoy por hoy va a ser más que necesario, importante. Luego tenemos ya inicios de la década del 2000 al 2009 o del 2001 al 2010, como quieran verlo, donde Punja Mishra y Matthew Kohler son los diseñadores del modelo TIPAC. No voy a profundizar mucho en esto porque de hecho a ustedes les va a quedar ahí una tarea. Ahora sí, ya van a trabajar en el modelo de SWE colaborativo y donde van a profundizar sobre este nuevo paradigma, ¿verdad? Que incluye fuertemente la tecnología, el conocimiento y cómo esto se entrelaza para ir generando un proceso que va a utilizar más fuertemente los recursos tecnológicos independientemente de cuáles sean, para irlos integrando a los modelos de educación que se deberían de realizar, sobre todo porque ya la cuarta revolución industrial se estaba gestando, se estaba realizando y que hoy por hoy vivimos en plena cuarta revolución industrial. Luego aparece Judy Harris y Mac Hofer, que crean las taxonomías específicas para este modelo TIPAC. Y también empezamos a escuchar acerca de Roger Schank, donde pues, él apuesta justamente por uno de esos 4 pilares, que es el aprender haciendo, el aprender a través de la práctica, ¿verdad? Está David Warlick, que habla de la integración de tecnología y el currículo escolar. Y hoy, pues cuando hablamos desde la tecnopedagogía, empezamos a hablar sobre el diseño de ese proyecto educativo institucional cuya columna vertebral debe de ser la tecnología. ¿Por qué? Porque estos proyectos educativos institucionales deben de utilizar 2 de los ejes transversales que les van a ser más que necesarios para ser exitosos y para responder a las necesidades de este contexto global que estamos viviendo, que es altamente volátil, tiene mucha incertidumbre. Sin embargo, estos 2 ejes que básicamente pues nos lo muestra las TIC como tal, porque cuando hablamos de tecnologías de la información y de la comunicación, estamos hablando de esos 2 ejes transversales, la tecnología y la comunicación, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a pensar en que debo de crear un proyecto educativo institucional, pensando propiamente en institución educativa, debo de pensar que hoy por hoy la columna vertebral debe de ser la tecnología. No estoy hablando del campo de la informática o del campo específico de un software en particular, sino de toda la posible tecnología que yo voy a incorporar y que está más que a la orden del día para poder ser una institución exitosa y que no solamente me permita potenciar pues a mis estudiantes y desarrollarle esas habilidades duras, esas competencias duras, sino también un grupo de competencias blandas que les permitan ser exitosos en la vida y sobre todo en este siglo XXI. Luego pues ya aparece también George Siemens con su teoría del conectivismo. Es importante también lo que en este caso aporta George Siemens a la educación con esta teoría del conectivismo. Ya vamos a ver un videito ahí muy interesante que él tiene, el mismo Ken Robinson, ¿verdad? Y las escuelas creativas, que también es, pues, de alguna manera yo lo tomé como un mentor por la forma de hacer diferente, de romper paradigmas, ¿sí? En mi experiencia personal como docente, a mí me tocó que romper paradigmas,
porque pues se veía que los estudiantes no se gozaban realmente el poder llegar a una institución educativa a aprender. Espérate que termine, Manuel. Entonces, perdón, Mira, mira. voy a silenciar por acá. Disculpe. Pues sí, porque es la única manera, o sea, yo puedo crear mi propio paradigma y romper los paradigmas de la institución, ¿sí? Y si mi paradigma es funcional, y si mis chicos se apasionan, si mis chicos participan activamente, si es una educación donde ellos mismos están construyendo su conocimiento, pero es un conocimiento con aprendizaje significativo, pues yo no voy a requerir de esas pruebas disque objetivas, donde lo único que en un momento dado yo hubiese querido evaluar conocimiento, ya no era funcional así, ¿verdad? Entonces había que empezar a apostar por otro tipo de formación y hoy por hoy tenemos que apostar por esa evaluación formativa y ya no esas evaluaciones sumativas. No es posible, en primer lugar, porque no se reúnen las condiciones de control. Quisieran tener muchos docentes para que no les jueguen la vuelta y que hoy por hoy los estudiantes, al no estar bajo esa lupa o ese control tan cerrado de una evaluación tradicional, pues fácilmente sacan punteos muy superiores a los esperados. Pero porque ellos justamente saben usar estos recursos, saben convivir y ahí sí que le sacan mucha ventaja a muchos docentes que son, en este caso, no nativos digitales, sino son inmigrantes, somos inmigrantes digitales y pues nos van a sacar mucha ventaja. Entonces tenemos que pensar en estos modelos de evaluación más formativa y que también va a ser parte de ese paradigma que vamos a ir conformando de manera personal. Está luego Juan Domingo Farnos, de repente a él no lo conocen mucho. Él es un investigador, es un docente, un filósofo, un educador español. También lo considero pues a una persona que en su momento, cuando él platicaba, pues a mí me apasionaba mucho la forma en que él presentaba las cosas, porque pues, yo ya estaba en ese modelo de romper paradigmas y básicamente él apuesta por una educación disruptiva, ¿sí? Y esa educación disruptiva significa precisamente romper paradigmas y estar constantemente creando nuevos modelos que se ajusten más a las necesidades de la cuarta revolución industrial, a contextos VICA, en este caso a los entornos VICA, y donde tenemos que ser muy resilientes. Y por supuesto no podemos olvidar a referentes importantes como Dewey, Montessori, Freinet, Crowley, Freire, que también fueron aventajados y empezaron a tener una visión del estudiante que no iba a estar tan dependiente de lo que el docente decía o de, como mencionaba el video anterior, ¿verdad? De ese docente programador de las condiciones o muy conductista, sino más bien en una dinámica de coaprendizaje, ¿verdad? Entonces, este nuevo paradigma que se está conformando y ya vimos que trae mucho de paradigmas pasados, pero que hoy por hoy nos van a ser útiles retomar para construir nuestro propio paradigma, no el paradigma de la masa, mi paradigma, ¿sí? ¿Con qué me estoy enfrentando hoy? ¿Qué hay en mi contexto? ¿Qué está llegando prontamente a lo que yo estoy viviendo? Y no tratar de incorporar de alguna manera algunas situaciones que no necesariamente van a responder al paradigma o al modelo adecuado que yo necesito. Hoy tenemos que tomar muy en cuenta que sí o sí esas tecnologías que tienen que ver con la robótica, con la inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, con la realidad aumentada, con la impresión 3D,
con el pensamiento computacional, sí o sí, más temprano que tarde, van a llegar a nuestros contextos. Y nosotros no podemos dejar de aprender, ¿sí? Ese aprender a aprender, porque va a ser la única manera que creemos un paradigma personal. Y por ahí voy a mencionar a un amigo que me preocupa, un amigo peruano, que desde el mes de marzo ya no tuve más noticias de él, ni nadie me da referencias de él. Espero que esté bien. Era muy activo en redes sociales y hacía algo muy interesante por allá, que me comentaba acerca de ese sistema operativo personal, ¿verdad? Y entonces, así como las computadoras cada cierto tiempo reciben actualizaciones de software, nosotros también debemos de aplicar esas actualizaciones en diferentes contextos de nuestra vida. Entonces tenemos un sistema operativo personal que tenemos que actualizar, y la única manera de poder actualizarlos es manteniéndonos en un constante aprender y aprender toda la vida. Porque ese es el paradigma, digámoslo así, que nos va a tocar vivir de manera personal. Después del video vamos a aperturar nuevamente micrófonos, ¿verdad? Para que ustedes compartan con nosotros comentarios o quieran que se amplíen algo en particular o hay alguna consulta. El video que vamos a ver tiene que ver justamente con el conectivismo, que como docentes nosotros tenemos que tener bien, yo les sugiero prestar especial atención a esto, porque lo que nosotros estamos viviendo ya no se circunscribe únicamente a un plano, pensémoslo así, lo que yo creía que deberían de aprender mis estudiantes para la vida no es necesariamente lo que los va a hacer exitosos. Ellos mismos deben de incorporar, ya lo decía también el video anterior, experiencias propias. Porque para que yo sea competente, ¿sí? Un concepto muy personal de competencia es la incorporación de competencias adquiridas dentro de un sistema escolarizado o fuera de él, que me permitan resolver eficientemente un problema de la vida real. Porque entonces yo he desarrollado competencias para la vida, no solamente para solventar un curso, no solamente para tratar de pasar un examen, no solamente para un proyecto específico, sino realmente he logrado alcanzar competencias que van a ser exitoso en la vida. Y he actualizado de alguna manera ese sistema operativo personal. Entonces veamos el video. One of the things that the internet has done is it's provided an equality of participation that we perhaps haven't had previously when we were dealing with physical knowledge artifacts. You had to have a book in your hand or a book in the library in order to make sense of its content or in order to be able to read and share it with your students. What the network has done, the internet specifically, is it's reduced the barriers to participation. So now with a blog post or with tools on an average laptop, I can create a video, I can log on to free services online, connect with other colleagues and other individuals. So when individuals or teachers start thinking about creating a personal network, the first thing I would encourage is that they look at their expectations. And in particular, I would encourage an expectation of experimentation. If you're teaching students in one part of Argentina or in one part of Brazil or in Spain or in Canada,
Those students will have different needs. They'll have different knowledge levels based on grades, so not every answer is the same. So it requires personal experimentation to build what's sometimes called a personal learning environment. So it's this concept that instead of interacting with one another through a space that an institution owns, such as a classroom, or a space that, such as Moodle or a learning management system, what individuals do instead is they begin to connect different kinds of tools that the individual teacher, the individual student has control of. And by connecting these tools and using these tools for information and interaction, individuals form a personal learning environment. The biggest reason to learn or to develop a personal learning environment is to become knowledgeable as an educator around the way that knowledge works and is developed in a digital era, first and foremost. The second reason is that you can't really impart to students what you don't have. And the students that are being raised in the school system today, or that are moving through the system today, they're going to need to know how to participate in distributed environments. They're not going to be able to go to one place and find the right answer. They're going to have to take a lot of these different answers, a lot of different pieces of information, and try to make sense of it to make an informed decision either in their personal life or in their work. One of the important aspects of the learning process that students need to learn is that it's social, it's connected, it's networked. It doesn't send the right message to students if we say, learn in social connected ways, but I'll teach you in one way. So the importance of teaching together is that it gives students a multidimensional experience of knowledge. It teaches students the importance of being connected and collaborating with others in activities that we're involved in. And I think it also gives the students a much richer experience because it helps them to begin thinking about, if we saw how these teachers teach together, how should we collaborate in our group work, or how should we collaborate with students from other parts of the world? And I'm particularly strong advocate for teaching with people from other parts of the world. In a global society, I think it's very important that we have access to the ideas and the concepts from other regions of the world. Now, in the long run, I think it's the responsibility of senior administrators and political leaders to recognize these broad changes in society and to begin to change the system as a whole. But a single teacher in their classroom, I think, is better served by experimenting with new approaches and new technologies in a way that she can, in the way that the system allows her, rather than becoming too radical so as to basically be fired. So I think that's an important reality that teachers have to think about. Now, there's many practical ways that they can do this. You can do small things like starting a blog on your own and sharing parents a link to the blog so they can see what you did in class today. Or you can have students in a closed space, not so everyone can read it, but you can have students learn how to begin writing online. Again, it could be through a closed blog. In a classroom, you can have students start playing with video recordings and remixing videos, and you can teach them how to begin to learn or function in a social network that maybe includes students from other cities. Now, none of these things mean you have to change your curriculum yet. These are all systems that allow you to change the teaching and learning process. What's different today, I think, is that the knowledge pieces are fragmenting more rapidly, and there's more fragments than there used to be. So what used to be, let's say, a 200-page textbook might today be a 5-minute video on YouTube or a 10-minute lecture on a different site. So the knowledge pieces are smaller now than they perhaps were in the past. But the interesting thing is, once your knowledge pieces become smaller, there are more configurations available. So if you have 5 pieces of information, you can connect them a certain number of ways. But if you take each of those 5 pieces and you break them down even smaller, so now you have 50 pieces, you have many, many more ways of configuring those knowledge objects. Now the question is, well, how do we do that when you have that many knowledge pieces? And I would argue that that's the purpose of 2 things. That's the purpose of the social networks that we're a part of, and it's also the role of the technological networks that we participate in more and more on a daily basis. So that's where we need to test the validity of the knowledge coherence that we're making.
But all of these, again, are part of this process of being networked and connected, and we form new ideas, and we challenge those ideas through those networks. In a global world where content and information is available from everywhere, there's a real risk, and I see it happening already, that countries import the knowledge and the curriculum from other parts of the world. So the big countries, let's say Spain as one example, are providing a lot of the education resources for other countries to consume. Well, what happens when you do that is you lose the local identity and the local culture because you're really importing ideas and knowledge from other regions. I certainly encourage sharing, but I also encourage cultural awareness in the process. So I always look at school systems, parts of the world, as not just being a net importer of educational content, but also being net exporters. So even if you import learning content from one part of the world, it's important that you change it, tweak it, experiment it, and export it back to other regions of the world. So developing citizenship now is not just about developing citizenship in terms of your local country, it's about developing citizenship globally and being a contributor to the global knowledge economy, not just your own region. Ok, entonces ese fragmento de la entrevista que le hacen a George Siemens, pues también forman parte de este nuevo paradigma que se está construyendo, ¿verdad? Y donde hoy por hoy la Internet juega un papel muy importante. La educación se ha internacionalizado prácticamente. Este año posiblemente muchos siguieron con la guía de un plan de estudios pensando en el plan como tal que diseñaron para el ciclo escolar, con incluso textos pues impresos. Sin embargo, esos textos impresos no responden, o en su momento no les fueron útiles para lo que se empezó a suceder. Y en otros casos aprendieron muchos docentes a incorporar esos recursos que se encuentran en blogs científicos o de repente en los edutubers. En este caso son educadores que utilizan el YouTube, ¿verdad? Para generar información, como lo comenta George Siemens, y que lo que en un momento de repente te llevaba cierta cantidad de hojas a aprenderlo con una lectura, hoy de repente está ahí en un video de 5 minutos, ¿verdad? Eso sí, no debemos descartar el hábito de la lectura, porque si no se desarrolla ese hábito, tristemente no hay comprensión, ¿verdad? Y esa es una debilidad grande de nuestros sistemas educativos a nivel de Latinoamérica, que no es solamente leer, es realmente que yo comprenda qué es lo que estoy leyendo, porque si no pasa, y espero no ofender a nadie, pero muchas veces yo publico en el grupo o hay ciertas indicaciones y me sorprende el tipo de pregunta que se genera, ¿verdad? Entonces, digo, ¿qué parte no se está comprendiendo? ¿Qué no sé leer adecuadamente? O de repente soy yo el que no está transmitiendo de manera efectiva esa información, ¿verdad? Sin embargo, si hacemos instrucciones muy detalladas solicitando algo muy en particular, es interesante ver cómo se termina o se quiere hacer la entrega o un proceso que de repente no los va a llevar al producto esperado, ¿verdad? No estoy diciendo no lo hagan, pero quizá les va a llevar más tiempo y no es exactamente lo que se busca, ¿verdad? Entonces es importante que yo lea, pero también comprenda qué es lo que estoy, en este caso, incorporando como información para, pues, resolver lo que se me está solicitando. En esa construcción de ese nuevo paradigma,
que es el que nos toca ahora vivir, es preparar a las generaciones más jóvenes a la efectiva incorporación a nuevas normalidades. Porque esta es una de muchas que nos va a tocar vivir, ¿verdad? Y siempre han habido nuevas normalidades. Casi cada década ha existido algún evento que ha transformado la forma en que se hacen las cosas. Simplemente que este evento es un evento global, un hito en la historia de la humanidad y que prácticamente significa un reseteo, ¿sí? A nivel mundial. Y repito, se necesitaba de un detonante para que sucediera. Y entonces ahora pues oímos de que hay una nueva normalidad, pero dentro de poquito nos va a tocar que vivir otra, ¿sí? Puede que esa nueva normalidad sea por un evento como el de ahora, directamente tuvo que ver con salud, aunque más bien tiene fines políticos y económicos. Estamos en una plena reestructuración geopolítica global y que requería ciertas situaciones. Pero, ¿qué está sucediendo? En esta nueva normalidad, la educación está justamente en ese entorno de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y si ustedes pusieron atención al primer video de paradigmas educativos, ya hablaban de eso, ¿sí? Estábamos hablando de que siglo pasado ya se hablaba de que los estudiantes había que prepararlos para entornos ambiguos, para entornos de incertidumbre, y donde ellos fueran capaces de ser muy creativos y en ese constante proceso de aprender a aprender, lograr resolver esos retos. Hoy eso es más que necesario. Y por supuesto, no debemos de olvidar que dentro de esta configuración de paradigma, y piensen más en un paradigma personal más que institucional o de nación, en su propio paradigma. Y en ese propio paradigma, la incorporación de las competencias que van a permitir que el chico sea exitoso en el siglo XXI, o por lo menos en la primera mitad, porque no sabemos realmente qué puede suceder el día de mañana, ¿verdad? Pero que él de manera resiliente logre salir avante. Voy a dejar esta lámina por acá, esta diapositiva. Parte de lo que platicamos hoy con paradigmas educativos pasa por esas TIC, pasa por esas TAC. Estamos en el proceso de las TEP, ¿verdad? Esas tecnologías del empoderamiento y la participación, porque precisamente la educación se ha internacionalizado y hoy estos recursos de TIC nos permiten, pues, incorporar, ya lo decía George Siemens, en este caso, información o productos de otros países, pero que nosotros tenemos que aprender a contextualizar, a tropicalizar a nuestras necesidades. Entonces, pues, sin más nada que desarrollar, tienen ustedes la palabra, ¿verdad? Si alguien quiere comentar o preguntar algo, la dinámica es levanto la mano, si tenemos ahí la opción de poder levantar la manita y se les concede el micrófono, y si de repente no tienen esa chance o esa característica ahorita a disposición, pues que puedan, pues con permiso, empezar a participar. Así que estamos en espera de alguien que quiera participar para ya ir cerrando el día de hoy. Con permiso. Claro que sí, profesor. Pues agradecerle y felicitarlo en primer lugar, como siempre, y sumar un pequeño comentario en relación a que entre los paradigmas, en la última diapositiva se habla de redes neuronales de aprendizaje. Prácticamente se está sumando un paradigma de programación neurolingüística. Dos pensadores hablaron de una analogía que hay entre el cerebro con una computadora y un componente emocional. Entonces se piensa en esa analogía
que los seres humanos se programan, que se nos puede programar y que aprendemos más fácil con clases que sean auditivas, visuales y prácticas a través de demostraciones. Y es importante que niños, jóvenes y adultos puedan, por así decirlo, desde ese enfoque, ser guiados para ser felices y exitosos. Y eso lo hallo tan importante, y creo que la neurociencia y la neurolingüística están avanzadas, que hay un paradigma en torno al cerebro. Ya hay más de 80,000 fotografías del cerebro, cómo funciona en educación, cómo aprendemos a leer y a escribir, y cómo aprendemos más conocimientos y cómo se comporta nuestro cerebro en lo emocional y cognitivo. Ese sería mi complemento, le agradezco el tiempo. Ok, gracias, profesor Juan Carlos. Sí, justamente todo esto pasa también porque las computadoras están aprendiendo de nosotros. Ya, o sea, está en proceso de que ese machine learning o el aprendizaje de máquina está más fuertemente tratando de simular, ¿verdad? Un modelo de respuesta, pues, donde lo más complicado, y creo que va a ser lo que no va a suceder, es la parte de humanización, la parte sentimental, que no la va a poder desarrollar la inteligencia artificial, o no próximamente, irá a pasar muchísimo tiempo, pero sí el aprender justamente de cómo nosotros interactuamos o cómo las personas de alguna manera generan ciertas conductas con el uso de tecnología, o formas de aprendizaje, que los sistemas no es que van a, en este caso ya lo dijo maestra Marisol, no vienen a sustituir al maestro, sino que vienen a ser un aporte, un soporte adicional que permita que los estudiantes aprendan de acuerdo a pues las competencias que ellos, en este caso su inteligencia múltiple más desarrollada, ¿verdad? Porque no todos aprendemos de la misma manera. Y la programación neurolingüística, hoy por hoy, pues no solamente escuchamos esto, y en muchos otros webinars también se escucha mucho de cómo todo esto de la neurociencia en educación se está implementando, ¿verdad? Entonces esto es parte también de esos ingredientes del nuevo paradigma que nos está tocando que conformar. Y repito, debe de ser un paradigma personal, ¿verdad? No necesariamente el paradigma que nos quieran imponer por ahí o establecer, o que la masa crea que debería hacerse. Debe de ser nuestro propio modelo. ¿Alguien más que quiera compartir? Buenas tardes, con permiso. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Velasco y precisamente hoy estaba viendo, pues, tuve la oportunidad de participar en una webinar de Ciencias de la Computación y Robótica de Bolivia, algo muy, muy interesante, y precisamente hablaban de eso, de cómo el docente tiene que hacer ese cambio, no quedarse en lo mismo. Incluso yo no sabía, yo soy maestra de computación, pero yo no sabía que había informática sin computadora y ellos lo están implementando. Entonces realmente pues el cambio lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues estando siempre a la vanguardia y estar aprendiendo para no quedarnos en lo mismo. Como usted dice, esta es una nueva modalidad, pero depende de nosotros que nuestros estudiantes pues puedan tener ese aprendizaje que necesitan y no tanto que nos quitemos como de la cabeza que estamos igual, que tenemos que dar una clase como que fuera presencial de 45 minutos, no. O sea, tenemos que optimizar el tiempo, pero que lo que nosotros les estemos pues guiando, porque realmente es una guía, realmente sea para ellos bien, bien importante y que lo puedan recibir de esa manera, ¿verdad? Entonces sí, me pareció muy, muy interesante lo que usted decía. Incluso también hoy estaba viendo con eso de maestros conectados. Estaba viendo un video de su gata Mitra y él hablaba del Sole, que es donde los niños solamente necesitan tener internet
tienen un trabajo colaborativo y el estímulo del docente para poder aprender. Muchas gracias. Exacto, gracias, profesora Carolina. Sí, sí, de hecho, recuérdense que las competencias básicas, 4, que son las que, digamos, que el Foro Económico Mundial ha definido, y que podríamos decir, no, es un modelo, ¿verdad? Pero de repente el modelo está bien como básico, pero yo necesito adaptarlo al contexto que me va a tocar vivir. Pero pasa justamente por esas 4 competencias y cómo nosotros vamos a tratar de potencializarlas y alrededor de ellas las competencias blandas, porque también por eso se está trabajando mucho la parte humana, que no se debe de perder, a pesar de la incorporación de tecnología, a pesar de que nos toca que diseñar nuestro propio modelo nuevo, ¿verdad? Innovador, que va a tener el componente tecnológico siempre presente de ahora en adelante, pero que también tenemos que tocar esa parte humana, ¿verdad? Eso no lo deben de olvidar. Y pues así como nosotros, es una lección, realmente no la vean como una clase magistral, sino es un compartir, el aprender haciendo, lo hacen en Chamilo, ya vamos a publicar la lección número 3, no la he publicado precisamente porque estaba esperando cómo ustedes nos entregaban los SWEI, ¿verdad? Y cómo habían aprendido haciendo, ¿sí? Gracias a los resultados que hemos, en este caso, ya revisado desde la herramienta propia, pues vemos que ya dominan la herramienta bastante bien. Algunos todavía les falta por ahí algunas cuestiones, como que nos comparten el enlace, pero de manera privada, y no lo hemos podido aperturar, ¿sí? Eso quiero que lo tome muy en cuenta. Cuando se comparte el SWEI, yo tengo que verificar que el SWEI, ese enlace, esté abierto al público, ¿verdad? Porque si no tiene esa característica, ok, nos mandan el enlace, pero nosotros no podemos abrirlo. Nos va a pedir siempre una validación, un usuario y contraseña. Entonces, por favor, por ahí a quienes les devolvimos un mensajito, un feedback, pidiéndoles que modificaran el enlace como tal, es decir, la característica de que pueda, cualquiera que tenga el enlace pueda ver, y así nosotros poder revisarlo. Ahora, ya en la lección 3, que va a ser una integración entre la 3 y la 4 prácticamente, vamos a pedir un SWEI colaborativo. Y en ese SWEI colaborativo ya les va a tocar que trabajar en equipo, porque es parte de esas competencias base, ¿verdad? El trabajo colaborativo utilizando una herramienta en particular, que en este caso es Microsoft SWEI. Y en la próxima lección, es decir, la de la número 6, ya no vamos a ser nosotros los que vamos a intervenir, sino que van a ser ustedes los que en un tiempo estimado que les vamos a otorgar, ustedes van a organizarse ahí para establecer quién va a ser, en este caso, el presentador, y nos comparta lo que vamos a solicitar en esta lección. Por la cantidad de personas que hay, no se ha superado dentro del grupo de Telegram los 150, estimamos que estas son las personas que están activas dentro del curso, aunque acá a la sesión no es necesario que estén las 140, ¿verdad? Igual esto queda grabado y luego lo subimos al canal para que lo puedan ver de manera sincrónica. Pero sí, los grupos los vamos a conformar de la gente que está activa en Telegram. Puede que de repente no todos estén totalmente activos o no estén con las lecciones, digamos, pensando en que han estado presentes tanto en las 4 anteriores. En el caso de Chamilo, pues solo van 2 lecciones, así que estamos bien, pero que ya tengan esa experiencia de utilizar una herramienta de manera colaborativa, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a solicitar para la participación de la próxima semana. Y no sé si tiene alguna información adicional, maestra Marisol. Muchas gracias, maestro. Pues solo
quiero recordarles, colegas, que el sábado 12 de septiembre todos están invitados al primer Congreso Virtual de Innovación Docente. Soy profe Inventor GT. Ese sábado no habrá lección del curso de planificación por competencias, pero en su momento se les va a mandar un enlace a Telegram para que se puedan unir ese día, porque pues son muy interesantes los temas, los invitados pues son personas muy empoderadas en la educación, y se va a tomar en cuenta su participación con ponderación. Pues eso es todo, maestro Manuel, y pues me despido de una vez de ustedes. Tengan un excelente fin de semana, que tengan una semana muy bendecida, la semana venidera, muy exitosa, y pues tengan feliz noche también. Ok, gracias, maestra. Sí, justamente en este primer congreso, soy profe innovador GT. La dinámica es de que hay ciertos ponentes. Entre ellos vamos a tener a Juan Domingo Farnos, para que ya lo conozcan en persona y empiecen a escuchar de esta educación disruptiva. Vamos a también tener a gente que tiene que ver directamente con la neuroeducación, y un maestro que es el que lidera los eventos del día sábado, que es un evento desde Bolivia, ¿verdad? Son los encuentros. Originalmente empezaron como congresos, ahora son encuentros educativos para Bolivia, o desde Bolivia para el mundo, que va a ser en este caso el licenciado Alfredo Rocha, que va a tocar un tema que tiene que ver con neuroeducación. Y lo que tratamos es de que participaran una variedad de ponentes en todo lo que está sucediendo en el contexto actual, ¿verdad? Para que ustedes vean qué paradigmas vive cada uno, ¿verdad? Porque son sus paradigmas personales, pero también cómo están vinculados dentro de todo esto que es la educación. Así que, pues ya pasamos la 1:30, así que muchísimas gracias. Estén pendientes a la publicación de la lección número 3. Los invitamos siempre, ¿verdad?, a que continúen en su proceso de certificación del CNB de Guatemala, y Dios primero, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias. Bendiciones. Igualmente, gracias. Muchas gracias por todo. Gracias.